Capítulo 3. Encontrando nuevos rumbos. No estamos aquí para sanar nuestras enfermedades, sino para que nuestras enfermedades nos sanen. Carl Jung. Y como todo en la vida, su carrera universitaria pasó con sus altas y sus bajas, pero logró graduarse. Ahora tenía enfrente el mar de las posibilidades, y dentro de ese mar, decidió irse unos meses a los Estados Unidos para estudiar y perfeccionar el inglés. El viaje lo hizo con una muy buena amiga. Cuando llegaron era invierno. De hecho, fue uno de los más fríos, tanto que se congeló en una ocasión. Lo que sucedió esa vez es que había una nevada muy fuerte y salieron a la calle. En el grupo estaba su amiga y dos amigos más. Tal vez fue por desconocimiento o por despistados, pero empezaron a observar que todas las tiendas estaban cerrando. En eso decidieron regresar a la casa, pero el frío aumentaba y no encontraban un lugar donde poder pasar esa oleada. Mientras caminaban, sus amigos, uno mexicano y uno argentino, le dieron un buen consejo. No te toques las orejas porque se pueden quebrar. Eso le hizo tomar conciencia sobre las temperaturas tan bajas que estaban experimentando. Estando en la búsqueda de un lugar para refugiarse, llegó un momento en el cual no podía caminar más. No sentía su cuerpo de las rodillas hacia abajo. Sus amigos tuvieron que cargarla hasta que vieron una parada de autobús. Allí preguntaron acerca de la tormenta y les aseguraron que era la nevada del siglo, que desde hacía 100 años no nevaba de esa manera, así que decidieron esperar. Cuando el bus finalmente llegó, tenía la calefacción sumamente alta, y ese cambio brusco de temperatura fue como un golpe térmico que hizo que se desmayara en el acto. Así que sus amigos tuvieron que llevarla de emergencias inmediatamente, desfallecida, a un hospital. Todo esto a causa de la hipotermia. El curso que hizo duraba 4 meses. Una vez cumplido ese periodo, era el momento de regresar a Venezuela. Su padre, siempre sabio, le dijo que debía quedarse más tiempo allá, tal vez haciendo un posgrado o algo por el estilo. Pero Pierangela, siempre testaruda, decidió regresar. Primero con la excusa de que el regreso era temporal, como unas vacaciones inversas, pero no pasó. Regresó a su país y en él se quedó. Sentía mucha soledad. Necesitaba volver a casa, estar con su familia. Filadelfia es una ciudad muy fría y ella es intolerante al frío. Pensó en ese momento en regresar a Venezuela y luego decidió volver a otra ciudad, pero se quedó en su país. Ama tanto a Venezuela que ni en estos momentos de grandes retos para su país ha tomado la decisión de irse. Siempre confió en esa tierra. A pesar de los retos, se siente en paz dentro de ella. Puede sonar extraño con todo lo que se vive, pero así lo siente. Antes de emprender, aprender. Tal vez sepas quién soy, conozcas la fundación o sepas un poco sobre mi trayectoria, pero antes de todo esto tuve que aprender muchísimo. Y parte de este aprendizaje vino dado por 2 escuelas de la vida, el Palacio de Miraflores y la Procuraduría General de la República. Si hacemos el recuento en orden cronológico, primero viene la etapa de Miraflores, la cual tuvo lugar durante el gobierno del presidente Caldera. Esta etapa corresponde a los días finales de su carrera, y en el palacio formó parte del protocolo, es decir, debía recibir a los mandatarios de otras naciones, a sus esposas y a sus comisiones. Dentro de este mundo se nutrió de todo el conocimiento que luego usaría en su propia empresa de eventos. Aprendió acerca de lo que se tenía que hacer y lo que no en esa área. Fue una experiencia magnífica, tanto así que luego de ya no estar cumpliendo funciones dentro del palacio, la seguían llamando. De aquellos tiempos, recuerda que siempre quiso formar parte del protocolo ceremonial, y desde que llegó siempre dijo: Ya verán que yo voy a ser parte del ceremonial. a lo que sus compañeros respondían que eso era imposible. El ceremonial siempre había sido ocupado por hombres, que eso era una tradición y que jamás cambiaría. En general, el protocolo siempre había sido muy masculino. Ser mujer y pertenecer al equipo ya era una rareza en esa época. Por eso la reacción de sus compañeros frente a su declaración.
Con lo que ellos no contaban era con su terquedad, que, sumada a la emoción, hizo que aprendiera toda la historia del palacio, de cada columna, de cada pared. Sabía todo lo relacionado con el lugar. También recibió clases con un señor que tenía 20 años trabajando en el palacio como protocolo del presidente y aprovechó toda su experiencia. Fueron clases magistrales, el protocolo en su máxima expresión. Ella quería ser algo más que una cara bonita recibiendo a los invitados de la agenda del presidente. Manifestaba ser un verdadero protocolo presidencial y así lo hizo. Al final, toda su dedicación trajo su recompensa. Un día que tocaba hacer un acto ceremonial, el encargado estaba muy enfermo y no podía realizar su labor, y el segundo al mando estaba afónico. De pronto, frente a todo aquel caos, alguien dijo su nombre porque era la única persona preparada para llevar esa responsabilidad de entre los que estaban presentes. Tenía la voz correcta, la debida intencionalidad y entonación al leer, y además era atrevida. Deseaba hacerlo. Así fue como pudo presidir el acto, que salió a las 1000 maravillas. Anécdotas como esta tiene muchísimas de las experiencias que vivió dentro del palacio. Formó parte de un equipo hermoso, todos jóvenes estudiantes de estudios internacionales y ella, estudiante de Derecho. Eran 4 hombres y 2 mujeres. Fueron muchas aventuras en sus momentos de ocio, en especial descubrir los mitos del palacio, las historias de fantasmas, lidiar con la prensa, los viajes con el presidente, tener la oportunidad de conversar con otros presidentes, las atenciones que recibes. Conoció personas muy instruidas que venían del extranjero, personas jóvenes que hablaban varios idiomas, que tenían 2 carreras, 2 posgrados, másteres, seres increíblemente preparados que le hicieron ver que, en el ámbito profesional, nada nunca es suficiente. Siempre se debe ir por más. Todo aquello le hacía sentir que estaba en el tope. Así lo veía a sus 22 años. Es un mundo tan fascinante que produce apego. Tomar la decisión de renunciar fue muy difícil, pero el camino debía seguir, y un día tuvo que tomar la decisión de continuar con su rumbo hacia una dirección diferente. Ese trabajo le dejó grandes aprendizajes. Asimiló todo lo que necesitaba para iniciar su propia empresa de eventos años más tarde y sembró en ella ese espíritu de procurar ser cada día una mejor profesional. Luego de trabajar en Miraflores, estuvo aproximadamente 2 años y medio dentro de la Procuraduría. Su cargo era abogado asistente del despacho del procurador, un puesto de trabajo de suma discreción. A los años que estuvo allí le debe muchas cosas buenas, pero también malas, como por ejemplo una gastritis causada por no tener una hora fija de almuerzo debido a la alta exigencia del cargo. El jefe que tuvo en el despacho era directamente el procurador. Fue uno de los mejores jefes que tuvo, exigente, pero aprendió mucho de él y de su equipo. Siempre le agradeceré la oportunidad que me brindó. Trabajar con él en la administración pública me hacía sentir que estaba en una empresa privada. Su equipo era altamente calificado y las exigencias eran altas. A pesar de la gastritis, me gustó lo que me enseñó. Forma parte de quien soy hoy. Entre las cosas buenas, cuenta la realización con éxito de un posgrado en Derecho Tributario en la Universidad Central de Venezuela. Lo culminó. Solamente le faltó entregar la tesis. Justo en ese momento, dio a luz a su hermosa hija, Aisha, y todo cambió. Esta exigencia, vista desde afuera, pudo parecer una locura. Los tiempos eran cortos para la cantidad de trabajo que procesaban. Pero con ello entendí 2 cosas muy importantes. Primero, que estando bajo presión es cuando mejor trabajo. Y segundo, que cuando confían en ti para ejercer una labor, es porque la persona que te lo asignó sabe que puedes lograrlo. Estas son lecciones que, más allá de un trabajo, funcionan para la vida. La presión no es más que un motor que nos impulsa a llegar más lejos que antes, a romper esas barreras. El mejor ejemplo es el diamante, que en su proceso de formación
desde el carbón a la alta presión que sufre, termina convertido en lo que es en realidad, una preciosísima gema. Otro aprendizaje que descubrió con aquellas experiencias laborales a temprana edad es que es maravilloso aprender a disfrutar lo que se hace. En algún lugar llegué a escuchar una vez una frase del sabio Confucio que dice: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Y eso era lo que a mí me pasaba, sobre todo cuando estaba dentro del palacio. Si había que quedarse hasta la madrugada, lo hacía con gusto, porque mi pasión se encontraba justo en ese sitio. Misma pasión que años más tarde desbordaría en mi propio emprendimiento. Todos esos años de aprendizaje fueron ese camino necesario para que luego diera el paso siguiente: abrir mi propio negocio. El reencuentro con lo espiritual. Antes de continuar con la historia, retrocedamos a esa época cuando recién terminaba la universidad. Su madre le pidió que la acompañara a una misa en honor a la Virgen de Betania. Cuando llegamos al sitio, yo comencé a orar, pero sentía que el tiempo pasaba muy lento. Cuando me levanté, escuché una voz que me llamaba y me decía que me acercara a un árbol que estaba allí, no muy lejos de mí. Cuando me acerqué a él, inmediatamente hizo aparición la Virgen, envuelta en una luz radiante con la cual se dibujaba su silueta. Yo solo lloraba. De pronto me vi toda cubierta de escarcha. Luego explicaré algo importante acerca de esto. Al principio la gente no entendía lo que pasaba, pero los que ya conocían un poco más sobre el tema se dieron cuenta de que yo estaba siendo testigo de una aparición de la Virgen y oraron conmigo. Algo curioso es que yo pensaba que habían sido solamente 5 minutos los que yo había permanecido de rodillas, pero cuando terminó el prodigio, me contaron que estuve más de 2 horas arrodillada. Un dato curioso es que ese día era justamente Domingo de Palmas. Hoy veo el pasado y me doy cuenta de que necesitaba esa conexión de nuevo. Durante muchos años me había ido desconectando lentamente del ámbito espiritual, que es uno de los fundamentales de la existencia del hombre. En otras palabras, sin darme cuenta, lo había dejado de lado, apartándolo a un segundo plano. Aunque luego de esa aparición pude reencontrarme con ese plano de la vida y hacer las paces con él. El reencuentro con lo espiritual sirve para sanar, para tener una nueva guía en todos los procesos. No importa lo difícil que pueda estar tu vida o la situación por la que estés pasando, es importante que alimentes tu espíritu. En mi caso, lo hago por medio de la meditación, sintiendo gratitud, conectándome con la energía del amor. Pero en el tuyo, puede ser de la forma que mejor te parezca. Solo recuerda que lo invisible a los ojos del cuerpo físico es la guía de los ojos del alma. Amor, negocio y futuro. ¿Recuerdas cuando contamos acerca de aquel primer día de universidad en el que conoció a un chico súper atractivo? Pues fue con él con quien se casó. Después de muchas idas y vueltas, cuando tenía 25 años, pudo contraer nupcias. La boda fue espectacular. En ese momento, ella trabajaba en la Procuraduría, estaba haciendo el posgrado en Derecho Tributario y en medio de tantos compromisos tuvo que organizar su boda y buscar apartamento. Fue un trabajo compartido. Su madre la apoyó muchísimo, el novio también, pero en toda boda surgen muchas contiendas a causa de los diferentes retos que se presentan, y las parejas entran en tensión. En ese momento creía que tal cosa le sucedía solamente a ella, pero no, eso es muy común. Fue tan grave que hasta llegó a dudar en casarse. Muchas veces fue un reto poder llegar a un acuerdo. Su madre, Rosy, siempre fue la balanza de conciliación. A los años, a través de su trabajo de wedding planner, notó que a todas las parejas les pasa, porque es el inicio de la negociación de una vida en pareja.
el inicio de ponerse de acuerdo en las finanzas del hogar, el hecho de tener que negociar cómo van a decorar la casa. En fin, deben compartir sus decisiones acerca de la casa, de la fiesta, de todo. Lleva un tiempo llegar a esa compenetración y más cuando se es joven. En su opinión, se casó demasiado joven y considera que era inmadura emocionalmente en ese momento. Pero todo como sucede es perfecto. Al final, todo se logró. Fue como un cuento de hadas, una noche perfecta. Siempre hay detalles, pero cuando te dejas llevar por la magia, todo lo sientes perfecto. Su cortejo estaba constituido por todas sus primas. Eran aproximadamente 20, todas bellas, delgadas y vestidas espectacularmente. Tanto que, en la boda, la gente preguntaba de forma jocosa si era un concurso de belleza. La iglesia estaba como la había soñado, con muchas flores, y como había estudiado en un conservatorio, tuvo a los mejores músicos de composición lírica. Ese día se sentía como si fuese Lady Di. Casarme con el hombre que amaba y de la forma en que la mayoría de las mujeres románticas soñamos fue muy especial por aquellos días. Pero hoy nada de esto es importante para mí. Hoy sería feliz con una ceremonia íntima, mi pareja y yo en un sitio completamente natural, lejos de vestidos elegantes, tacones y maquillaje. Pero como sigo siendo creativa, no podría ser un lugar común. Me imagino, por ejemplo, en el Aullantepui, que está ubicado en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela. Es el tepuy más grande. Tiene una altura de 2.535 metros. Desde su cima precipita la caída de agua más grande del mundo. El Salto Ángel. Es uno de los sitios más antiguos de la Tierra en medio de la desbordante naturaleza. Tuvo la dicha de vivir una experiencia en este salto, al cual llama el Disney Natural. Y es que, organizando la producción para el video promocional de su empresa de eventos, viajó con su equipo de producción a Arecuna, y en el viaje, sobrevolando el Aullantepui, el capitán le preguntó si querían hacer caída libre en el salto para ver más de cerca la caída de agua más alta del mundo, y dijo sí, al igual que los demás. Es una experiencia muy peligrosa, ya que varias avionetas han caído al acercarse a este salto. Se puede hacer respetando cierta distancia, porque la corriente de agua es muy fuerte, más aún a esa altura. El capitán dijo, «Abróchense los cinturones», y a ella no le dio tiempo. La avioneta se ubicó justo arriba del salto y desde ahí se fue hacia abajo en caída libre. ¿Puedes creerlo? La gravedad era tal que no podía subir mis manos para abrocharme. Quedé tan pegada a la silla que eso me hizo sentir tranquila y disfrutar solo durante unos segundos de tanta belleza frente a mí. Los gritos de todos no eran normales. Cuando volvió a subir, yo le decía, ¡otra vez!, cual niña disfrutando sin medidas del parque Disney, saliendo de la montaña rusa. La diferencia es que esto era real y un descuido, un error, podía costarnos la vida. Pero yo sabía que estaba con los mejores pilotos, me sentía muy segura y qué lindo fue haber vivido esta experiencia. Hoy no volvería a repetirlo. En aquel momento utilicé el miedo como impulso para vivir la experiencia. Mi adrenalina estaba a millón. Recuerdo que una de las chicas, que era modelo, se orinó. Nunca lo olvidaré. Y me dirás, Piera, te pasaste. ¿Cómo harías una boda en ese sitio? Pues cuando tuve mi empresa productora de eventos, me tocó organizar algo similar en el Aullantepui. Un chico extranjero le pidió matrimonio a su novia y lo quiso hacer ahí. Fue demasiado hermoso. Además, organicé bodas frente a los 3 saltos en Canaima, en una posada que quedaba en la laguna, frente a los 3 saltos. Es tan hermoso que hoy digo que estas son las bodas que me gustan. Y mientras más sencillo, más conexión de amor se siente en la pareja, porque se concentran realmente en lo que sienten.
No hay protocolos ni lujos que criticar, solo naturaleza, amor y las personas que realmente amas a tu alrededor. Pero puede ser que diga todo esto porque ya viví la experiencia de la princesa que se olvidó en su fiesta de los protocolos y bailó hasta las 6:30 de la mañana. Disfruté realmente. Hasta tuve la dicha de subir al escenario al nonno Guido para que tocara la fisarmónica, acompañado por la orquesta, y así bailar la tarantella genuina, directamente de este italiano que toda su vida fue músico de pasión y cumplió su sueño esa noche de tocar con una orquesta en medio de tanta gente. Su alegría la hice mía y sin distinción, españoles, italianos y venezolanos, todos disfrutaron bailando su música. Nunca olvidaré esa noche tan hermosa. Solo recuerdo alegrías, diversión, amor y el sueño de iniciar una vida con el hombre que amaba y así formar nuestra familia. Junto con el matrimonio, vino la decisión de renunciar a su trabajo para emprender su propio negocio en producción de eventos. Esta decisión la tomó porque sentía que donde estaba no tenía nada que aprender ya. Todo lo que hacía en aquel lugar había llegado a un tope. Y si algo la caracteriza es ser inquieta, y siempre procura estar en constante movimiento, estar haciendo lo que le gusta, hacer que su trabajo sea una diversión, no un trabajo. Siempre le gusta disfrutar lo que hace, sentirse motivada, y ya su trabajo como abogada no se lo hacía sentir. Se dio cuenta con su boda que su verdadera pasión era estar creando, estar con el público. ¿Te acuerdas que dije antes que decidí estudiar Derecho porque mis padres no me autorizaron irme al extranjero a estudiar cine y ser modelo? Pues poco a poco todo empezó a salir nuevamente. Y es que no podemos desempeñarnos en algo que no somos. Para poder triunfar en la vida, debemos hacer lo que nos gusta, lo que nos motive, vivir en nuestro propósito de vida. En esa búsqueda, decidió dejar las leyes y empezar con su productora de eventos, aunque con el tiempo descubrió su verdadero propósito de vida, que es el que hoy está desempeñando. Pero en la búsqueda de su propósito, entró en ese mundo de los eventos que disfrutó, en el que aprendió muchísimo y formó parte de lo que ella es hoy. La empresa se fue construyendo poco a poco. Al principio, fue ella sola quien un día tomó la libreta y el fax y empezó a captar clientes. Su estrategia era llamar a las iglesias y preguntarles si tenían bodas. De esa forma, podía conseguir potenciales clientes. Durante esta etapa, pasó un episodio que le dejó enseñanzas importantes. Se trataba de la primera boda, de su primer cliente, y no cualquier cliente. Fue un evento para 800 personas, pero eran unos clientes muy exigentes, por decirlo de alguna manera. Al inicio, únicamente se encargaba de todo. En todo comienzo es así. Eres la dueña, tu secretaria, tu asistente, tu administrador, tu mensajero, todo. Así que el día de la boda, su presencia era indispensable. Pero ocurrió algo inesperado. Camino hacia la iglesia donde se celebraría la boda, se quedó accidentada y no había forma de llegar a tiempo. Imagina una boda con 800 invitados sin la coordinadora del protocolo de la iglesia. Tuvo que armarse de valor y llamar a un conocido, que justamente era uno de los invitados, y decirle: Tú vas a hacer todo lo que yo te diga si quieres que esto salga bien. Él me comentó: Piera, tranquila, resuelve con tranquilidad, porque el novio no ha llegado, se quedó encerrado en el ascensor y todavía no lo han podido sacar. Yo no sabía si sentirme mejor o peor. En la iglesia había alrededor de 400 personas, un coro de niños, una soprano, músicos, un cortejo, la novia estresada, yo accidentada y el novio encerrado en un ascensor. Finalmente, gracias a Dios, todo salió perfecto en la iglesia. El novio llegó una hora después, pero llegó.
También se pudo contener a los niños del cortejo y a los niños del coro mientras ella solucionaba para llegar al salón. Pero cuando llegó, se le rompió el tacón. Quería llorar. No entendía cómo podían suceder tantos contratiempos juntos. Pero claro, era su primer evento. Y cuando los novios llegaron al lugar de la celebración, ella ya estaba dentro del salón esperándolos con chicas de protocolo, un coordinador de bodas que llamó y corrió a asistirla, y el salón ya estaba listo. Mejor dicho, espectacular. Todas las flores eran tulipanes, los puntos de comida listos, las 2 orquestas, más las sorpresas. De esta experiencia sacó en claro un par de cosas. La primera es que necesitaba delegar las tareas y que por más eficiente que pudiera ser, ella no podía hacerlo todo. Y la segunda es que el negocio realmente funcionaba. Así que construyó su propia empresa y la llamó Atenea. Esto por la diosa griega de la sabiduría, además de su interesante epíteto referido así en la Odisea. La de los ojos de lechuza, una diosa que protege la sabiduría de las artes, representa la inteligencia creadora. Además, lo ve todo sin distraerse. Era el nombre perfecto para mi negocio. Por cierto, sugerido por mi padre. Con esta empresa, comenzaron a montar eventos corporativos y bodas en distintas ciudades de Venezuela, Aruba y España, hasta que un día se le ocurrió la idea de hacer algo innovador. Ya antes había incursionado con el uso de un nuevo tipo de mantel en los eventos y eso había generado una conexión con los clientes, pero ahora quería algo más distintivo y llamativo. Esta época fue sumamente divertida y compleja, porque lidiaba diariamente con parejas que estaban a punto de casarse, es decir, manojos de nervios ambulantes. Como productora, muchas veces se convertía hasta en la psicóloga de la novia, además de que la involucraban en todos los acontecimientos familiares. En esa época era como ser esa amiga de toda la vida que te estaba resolviendo uno de los momentos más importantes del mundo. Sin darse cuenta, estaba empezando a vislumbrar su propósito de vida, el que hoy está disfrutando, inspirando a los demás, acompañándolos en sus terapias. En ese momento, solo era una productora de eventos, pero la vida ya le estaba mostrando cuál era su propósito. Y se le ocurrió una idea que tal vez hoy en día no sea algo extraordinario, pero en aquella época fue una revolución. A esta idea la llamó bodas exóticas. Se trataba de hacer las bodas en lugares exóticos de Venezuela como Los Roques, Canaima, Mochima, Morrocoy. Con ese propósito en mente, junto con el equipo que tenía, consiguieron gente que los apoyara con el traslado y fueron a grabar un comercial, especie de tráiler descriptivo del producto para poder ofrecerlo en la página web. Una de las experiencias la comentamos anteriormente en el viaje a Canaima. Cuando lograron colgar en línea el contenido, fue todo un éxito. Tanto así que llegó un punto en que tenían 100 pedidos de bodas al día en los momentos más álgidos de trabajo. Y esto le dejó otra importante lección. Si antes había visto la importancia de un equipo, ahora más. Tenía 3 coordinadores principales, más las ejecutivas de venta, más 4 chicos que funcionaban como coordinadores externos, y aún así no se daban abasto con la cantidad de pedidos que les llegaba. Y puedo reconocer que mi error fue no ver a tiempo que debía expandirme más. Siempre que confíes en tu producto, no puedes esperar a que llegue el momento de dar el siguiente paso, ya que si piensas que eso es ser precavido con tus finanzas por miedo a invertir y luego no funcione, lo que puede ocurrir es que de un momento a otro tu negocio crezca a gran escala y el tiempo que te tome reestructurarlo acorde a ese crecimiento puede hacer que pierdas clientes y dinero. Según mi experiencia, todo lo que he emprendido siempre tiene un éxito rápido y nunca estaba preparada para ese momento. Así que aprendí algo. Si confío en mi producto, si estoy enfocada en lo que estoy produciendo
y lo vivo con pasión, entonces debo estructurarlo como si ya hubiese triunfado. Ya no espero el momento, ahora hago las inversiones que se deban hacer, elijo el mejor equipo y estructuro de forma tal que cuando llegue el crecimiento no implique estrés, pérdida de tiempo ni de dinero, sino que puedo recibir todo el crecimiento, la abundancia y el éxito, porque ya estoy preparada. Ahora me dirás, es que uno nunca sabe. ¿Y si no me va bien? Te respondo que seguramente no te irá bien, porque estás desconfiando de tu proyecto y eso es lo que vas a transmitir a tus futuros clientes. Si tú no confías, los demás tampoco lo harán. Si tú no inviertes en tu proyecto, los demás tampoco van a invertir en ti. No van a comprar lo que le estés ofreciendo. Así funciona la energía. Confía 100% en ti y en lo que haces, en lo que ofreces, que todos harán lo mismo. Y el éxito vendrá siempre de un momento a otro, el día que menos lo esperas. Porque cuando te enfocas todos los días, lo sientes dentro de ti con pasión y lo organizas, nada podrá salir mal. El resultado al éxito será inevitable, pero nunca controles tiempo ni resultados. Siempre estructura, organiza, plantea metas, pero soltando y fluyendo, sin control, observando siempre, disfrutando cada instante de tu proceso, que el éxito llegará a ti. Esto no es una copia de un libro. Esta es mi experiencia reiterada y la experiencia de muchos en el mundo. El negocio crecía, pero el equipo se mantuvo en los mismos números, lo que hacía que tuvieran que rechazar clientes. Todo en pro de mantener siempre la mejor calidad en todo lo que hacían. En ese negocio te involucras con el cliente sin querer y se manejan muchas emociones. Tienes en tus manos la responsabilidad de cumplir el sueño de una persona y es un sueño que no se repite. No es un mueble que vendes que si al cliente no le gustó, lo puede devolver y le das otro. Aquí hay un solo día, un solo instante. Si las cosas no salen bien, le habrás troncado su sueño, las ilusiones a una persona o a varias. Así que siempre se vela por la calidad y no por la cantidad. En el trabajo que desempeñes, siempre debe haber en ti el sentido de servir, el entregar algo a tu cliente. Esto es una de las claves del éxito, servir, dar. ¿Y qué puede ser más bello que entregar ilusiones, sueños, sonrisas, alegrías? Otro aspecto importante es que si decides emprender un negocio, debes rodearte siempre de las personas indicadas, colaboradores calificados, aunque te cueste más inversión. Fíjate cómo le llamo. Inversión. No es un gasto. Al final se verá recompensado porque el negocio se desarrolla más rápido, con menos retos y con capacidad de respuesta. Este tipo de colaboradores siempre te brindará tranquilidad y resultados. Este es otro detalle. Les llamo colaboradores. No hay otro nombre. Son tu equipo. Tu negocio vive en equipo con ellos. Son importantes. Tú para ellos y ellos para ti. Manténlos motivados. Edifícalos siempre. Invierte en este sentido. Una merienda, compartir fuera de la oficina, una masterclass con un coach que les inspire en el trabajo a subir al siguiente nivel y aprende de los que llevan más años que tú con visibles resultados en ese negocio. En su caso, primero aprendió de sus jefes en la administración pública y luego, dentro del emprendimiento, siempre se fijaba en aquellas empresas que llevaban años produciendo eventos, tomando sus puntos fuertes y viendo los puntos débiles para corregirlos. A ti te aconsejo, aprende de sus caídas y cómo esas les sirvieron para impulsarse. Nadie ha llegado al éxito sin tropiezos. No decaigas,
Los tropiezos deben servirte de impulso para saltar al siguiente nivel. No escuches a aquellos que no han logrado materializar sus sueños, ya que sus consejos no son congruentes con sus resultados. Manifestarán sus frustraciones, que no son las tuyas. Manifestarán sus miedos, sus memorias, sus percepciones, que nada tienen que ver contigo. Así que siempre escucha a quien lo logró y verás la diferencia. Podrás tomar de ejemplo lo que te sirva para tu vida. Rodéate de gente exitosa. No significa que te alejes de amigos y familiares que no lo sean, pero trabaja en aliarte con personas exitosas en todas las áreas de su vida. Por lo menos 5 personas con este perfil. Conversar y compartir con ellos, ver sus vidas, elevarán tu vibración, te alejará de las quejas, te mostrarán el camino, obtendrás posibilidades de negocios, tendrás oportunidades de apoyo. Esa fue una de las formas con la cual logré crear mi empresa en producción de eventos a nivel nacional. Me tocó aprender de mis tropiezos y hoy, con todos mis estudios y prácticas, puedo mostrártelas con palabras que puedan inspirarte. Siempre que se adquiere un compromiso, tienes que terminarlo. Así tu carro te haya dejado botado a mitad de la autopista y tengas a 400 personas esperándote en una iglesia. Un líder se compromete y siempre es comunicativo. Si no puedes hacer algo en lo que te has comprometido, debes comunicarlo a tiempo. Respeta el tiempo de los demás y adquiere un nuevo compromiso que te lleve a cumplir el que no cumpliste. Por eso, cada vez que te comprometes, no lo hagas a la ligera. Medita contigo primero si realmente te puedes comprometer y siempre comunica cualquier imprevisto que tengas. Si de verdad quieres ser un líder en lo que te desempeñas, si de verdad quieres destacarte, y debes ser en todo, como padre, hijo, esposo, novio, amigo y en los negocios. Ser comprometido mueve la energía para que se acerquen a ti personas comprometidas. Si actúas de forma contraria, no podrás pedir que sí lo sean contigo. Al universo no lo podemos engañar. Atraerá a ti personas que sientan y actúen como tú. Todo este sueño duró 14 años, pero el desenlace de esa historia te la contaré luego. Reaparición de una vieja conocida. A los 27 años quedó embarazada de Aisha, lo cual, de manera inexplicable, hizo que durante el embarazo la retinosis se hiciera de nuevo presente en su vida. Hasta ese momento, su condición se había mantenido estable, pero de manera sorpresiva fue empeorando con el embarazo. Los médicos no estaban seguros de lo que ocurría al respecto, porque su caso desde siempre había sido diferente. Solo le indicaban que esperara a ver cómo se desenvolvía después del embarazo. Y como por arte de magia, luego de dar a luz, todo pasó. La retinosis volvió a su estado anterior y no supo de ella hasta muchos años después. Siempre con ciertas limitaciones, pero su actitud optimista las hacía imperceptibles. Siempre le restaba el focus a lo que su mente le mostraba como una limitación. El regalo de la maternidad. Mi hija es mi mayor bendición. De eso no tengo la menor duda. Ella es mi sol, mi alegría, mi conexión con el amor, la experiencia más maravillosa que me ha tocado vivir en este planeta, en esta vida. Ella es inspiración para mí, pero eso no implica que cuando estaba muy bebé me haya hecho pasar muchos miedos debido a mi inexperiencia como madre, pero poco a poco fui acostumbrándome. Cuando solamente tenía 40 días de haber nacido, notó que había dejado de respirar. Cuando vio eso, entró en desesperación. No sabía qué hacer ni cómo comportarse. La colocaba de espaldas, la volteaba. No sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Corrí hacia donde estaba el que era mi esposo, Pablo, el papá de mi hija, Aisha, y él tampoco sabía qué hacer.
Mi hermano Douglas se encontraba con nosotros y le dijo a Pablo que le diera respiración boca a boca. Y ahí se dio cuenta de que tenía flema y esa era la razón por la cual no podía respirar. Así que procedió a succionar la flema que le impedía respirar. Para mí, fueron segundos que parecían horas de gran angustia, de tan solo pensar que mi bebé podía morir. Me encerré como en una burbuja y me dije, esto no es mío, aquí hay una equivocación. Ha sido la angustia más grande que he vivido en mi vida. Quien sea madre puede entender, pero ese meterme en una burbuja, con el tiempo entendí en mis estudios y prácticas que yo me coloqué en el destiempo y volví a elegir. Todo cuanto sucede es producto de nuestro poder creativo y creamos impulsados por las memorias alojadas en nuestro inconsciente, que no son necesariamente las nuestras, también son proyecciones de memorias, de esa herencia genética, resonancias familiares. Resulta que, tiempo después, descubrió que mujeres de su árbol genealógico habían vivido la pérdida de un hijo, directamente su abuela materna y su prima. Así que en ese momento volvió a elegir y se abrió el camino. Mi bebé estaba con los labios morados. Parecía que los ojos se le salían. Me miraba como pidiendo mi ayuda y yo sentía que nada podía hacer. Pero salirme de ese tiempo y ubicarme en el destiempo me permitió volver a elegir. Fue una expiación de mis memorias. Los que han visto un curso de milagros lo pueden entender. Y se los digo porque en otras situaciones me ha pasado que he practicado lo mismo. En esa oportunidad no sabía nada de esto. Mi ser actuó en su sabiduría divina y el resultado se vio. Su hermano y el padre de su bebé reaccionaron y la salvaron. Esta escena se repitió varias veces. La causa era que la flema no la dejaba respirar bien, aunado a una intolerancia a la lactosa que le provocaba reflujo. ¿Te acuerdas cuando te dije antes que la escarcha de la Virgen es muy importante? Bueno, cada vez que pasaba un episodio de estos, la cabeza de mi hija se cubría de escarcha. Y eso era una señal de que todo iba a estar bien. Aunque eso no se le quitó hasta que ella cumplió 7 meses, yo no dormía pensando en si estaba respirando o no. En su caso, la preocupación era más intensa ya que ella no la veía. Es decir, en aquella época, recién dada a luz, su vista había experimentado una degeneración, aunado a que ya se le hacía difícil ver de noche, aunque a su hija siempre le tocó dormir con una luz baja que debía estar constantemente encendida por la condición de la vista. Me ayudaba, pero poco. Igualmente no lograba verla bien, solo su forma. Yo debía tocarla para saber que estaba bien. Cualquier descuido o tardanza podía significar una pérdida que sería irreemplazable, pero la presencia de la Virgen siempre estuvo con ella. Hay otra anécdota muy curiosa que implica a su hija y que responde al hecho de cómo ella se convirtió en el más grande acontecimiento de su día a día. Estando Aisha muy pequeña, le dijo que mami no podía ver bien las escaleras de noche, así que le pidió la ayudara, avisándole cuando estuvieran cerca para estar así prevenida. En una ocasión, Aisha, desde su pueril inmadurez, no me avisó que estábamos próximas a unas escaleras. Era oscuro y yo no podía ver. Y ella, solo para comprobar si yo decía la verdad acerca de que no veía bien, no me avisó que estaba en las escaleras, lo cual me causó una estrepitosa caída por evitar hacerla caer a ella. Cuando esto pasó, la regañé. Pero más que regañarla, solo le mostré las consecuencias que podía traer hacer eso. Era pequeña, tenía 5 años, y desde pronta edad le tocó en muchas ocasiones ayudarme, colaborar cuando no veía, pero siempre le conversaba que ella era la chiquita y yo la grande. No quería que se confundieran los roles de madre e hija.
Su sentido de protección fue creciendo en la medida que aumentaba su edad, e invertir los roles era algo muy sencillo para ella. Y ya en la adolescencia tenía una fuerte tendencia a confundirlos. Por eso siempre le conversaba acerca de quién era la mamá y quién la hija, que yo la protegía y que ella solo apoyaba a mamá cuando no veía. Este fue uno de mis retos en su educación, pero lo traigo en este caso porque si eres madre o padre, es sano saber que nuestros hijos siempre deben mantener ese rol de hijos. En muchas ocasiones, por fallecimiento del padre o la madre, el hijo o hija asume ese rol de padre o madre y no es sano. Los hijos deben vivir como hijos, no asumir la responsabilidad que no les corresponde, ya que se suscitan consecuencias nada sanas y además se pierde la posición de padre o madre al educarlos, y colocar límites se hace retador. Ellos pueden sentir que están en tu misma línea y te puedo decir que, a pesar de que siempre se lo expliqué a mi hija y se lo hice ver con acciones, en su adolescencia hubo momentos en que ella se sentía mi mamá, por ese mismo sentimiento de protección que desarrolló. Tener que protegerme la hizo madurar a temprana edad. De verdad, no fue nada fácil, pero no fue imposible. Con amor y paciencia logramos todo. Recuerda siempre la paciencia. Me gustaría hacer énfasis en esto. Es algo que considero sumamente significativo y es el papel de los hijos en la vida de una persona que tiene una condición física. Muchas veces, los hijos de padres con condiciones físicas sienten que tienen derecho sobre ellos y en algunos casos creen tener la potestad de tomar decisiones que no les compete y muestran actitudes que hacen que los roles en el hogar se inviertan. Es importante dejar en claro quiénes son los hijos y quiénes los padres, indiferentemente de este tipo de situaciones. Aquel día, cuando la regañé, sus ojitos se aguaron, pero entendió las consecuencias de aquel acto y lo grave que pudo haber sido. Más nunca sucedió. De hecho, hasta el día de hoy, es la mejor guía que he tenido, mi más grande apoyo, con la que mejor me siento cuando estoy en la calle, caminando o en un restaurante, estando en medio de cualquier situación. Ella me deja ser, me da libertad, se ríe conmigo si me tropiezo, si me equivoco por no ver. Nada es traumático con ella, todo es más llevadero y divertido. No me siento ahogada, limitada, sobreprotegida. Camina tan rápido conmigo que a veces le digo que siento que está llevando una tela encima, o sea, yo. No va lento limitándome en cualquier acción porque yo no veo bien. Me hace sentir libre, me hace sentir que no tengo ninguna condición y se ríe de todo, haciendo de cualquier tropiezo una experiencia alegre, en lugar de algo traumático. Es definitivamente mi maestra. Separación y recaída. Y como todo cuento, el suyo llegó a su final. Se separó del padre de su hija a los 31 años. Los motivos, tal vez la inexperiencia de ambos, la inmadurez que tuvieron en ese momento para afrontar un matrimonio. Y la peor consecuencia de esto fue que la retinosis apareció de nuevo y esta vez sin detenerse. Cada día más se fue desarrollando de manera vertiginosa hasta llegar a un punto incontrolable. Cuando tenía 31 años, en uno de los chequeos, muy determinado, el médico le prohibió conducir su auto. Y como se sentía bien y creía que estaba viendo perfectamente, según los exámenes médicos no era así, pero ella sentía que veía bien y era así, veía todo. No le hizo caso. Siguió manejando hasta los 37 años, edad en la cual ya había perdido mucho la vista periférica y, en definitiva, no veía prácticamente nada de noche. Todo lo que no había avanzado la condición en tantos años, lo hizo en poco tiempo debido al estrés que le causó el divorcio.
situación que terminó pasándole una factura muy costosa. Pero eso no fue motivo para detenerse, todo lo contrario. Mientras más le decían que no podía hacer algo, más decía que sí podía. De hecho, teniendo 34 años, realizó un curso de actuación con Karl Hoffman. Esto porque quería de nuevo reencontrarse con esa pasión que es el escenario. Un terapeuta le aconsejó hacer cosas que le gustaran, como bailar y actuar, y el sentido de esto era mantener el foco en lo que le gustaba, divertirse, elevar su vibración, restándole foco a lo que le estaba perturbando, que era perder su vista. Así que tomó la decisión de regresar al mundo del espectáculo, aquel en el cual siempre estuvo presente. Solo tuvo una pausa durante el matrimonio, pero un poco antes de la separación comenzó a incursionar de nuevo, haciendo su regreso en algunos desfiles. Esta vuelta la llenó de alegría porque se sentía de nuevo como en casa. En este escenario también hubo dificultades relacionadas con su condición. Naturalmente, el ambiente detrás de la pasarela es muy oscuro. Es conocido como el backstage, y cuando apagaban las luces no veía nada. Sus compañeros tenían que ayudarla a ubicarse porque solo podía ver formas que no distinguía bien. Había perdido ya del todo la visión nocturna. Recuerdo especialmente un desfile en el cual, al salir del oscuro backstage hacia la pasarela, me quedé totalmente paralizada porque había un foco apuntándome directamente hacia donde yo estaba y no podía ver. Me encontraba encandilada y por ende me daba miedo moverme. Fueron varios los minutos en los que permanecí paralizada allí, sonriendo, ya que si me movía, correría el riesgo de caerme y hacerme daño o hacerles daño a las personas del público. Fue una experiencia inolvidable. En este regreso a la pasión, también actuó en pequeñas obras de teatro organizadas por Karl Hoffman, presentadas en el Trasnocho Cultural, en la Hermandad Gallega y en Escena 8. Fue una época llena de retos porque comenzó después de separarse, pero continuó aún después del deterioro incontenible de la vista. Los retos con la vista no solo estuvieron en el mundo del espectáculo. En su recorrido por los eventos también los tuvo. Se fueron dando poco a poco, en especial después de su divorcio. Recuerda episodios durante el protocolo de las iglesias. En alguna de estas era un poco oscura la entrada, oscuro para mí, y debía ordenar el cortejo. Le doy gracias a Dios que en mis inicios siempre me enviaba a alguien a apoyarme cuando no tenía coordinadores fijos en mi productora, porque estaba empezando y me tocaba ir sola a la iglesia. Dios siempre me mandaba a alguien de la familia que quería apoyar. Nadie se daba cuenta de que yo no veía bien. Aunque yo me estresaba y me preocupara, igual lo hacía. No era una opción para mí no hacerlo. Ya con el tiempo, tenía coordinadores asistentes. Ella les iba diciendo el orden y luego hasta tenía un personal entrenado. Solo iba a las bodas más complejas por la cantidad de cortejo que tuviesen y se quedaba supervisando el montaje del salón. Las bodas en la playa eran siempre su prueba de fuego. Ya cuando empezó este tipo de bodas, tenía un buen equipo. El trabajo era muy fuerte. Hacer el montaje desde el día anterior, bajo el sol, caminar en la arena, aparte de que el día de la boda les tocaba trabajar desde las 5 de la mañana hasta que terminara en la noche, y luego supervisar el desmontaje hasta que quedara la playa limpia. Muchas veces terminaban a las 9 de la mañana del día siguiente. En ese trabajo, a veces pasaban muchas horas sin dormir o días con pocas horas de sueño. E igualmente, en el evento debía estar bella, fresca y sonriente. El día de la boda se hacía todo corriendo bajo el sol. Caminando en la arena sus piernas quedaban muy cansadas y de paso debía trabajar bajo presión. A veces tenía que coordinar a más de 100 personas, en su mayoría hombres, y ya sabes cómo es la situación en nuestros países latinos con las mujeres. Era una mujer liderando todo. Tenía que adoptar el papel de Doña Bárbara y así todos
caminaban derechito. Tuve que trabajar mi energía masculina para desempeñarme bien y poder liderar un equipo en su mayoría de hombres. Era muy fuerte, la verdad. Luego de todo ese calor y del corre-corre, tocaba vestirse de fiesta y estar listos para la ceremonia o bendición en la playa. Las bodas playeras, aunque tuviesen iluminación, para mí eran muy oscuras. Yo organizaba toda la logística, asignaba funciones y así solo debía inspeccionar. No sé cómo en esos momentos lograba ver lo que otros no veían con su vista perfecta. En ocasiones salía corriendo a resolver algo y tenían que ver a mi equipo corriendo detrás de mí pegando gritos, advirtiéndome de los obstáculos. ¡Viera! ¡El cable! ¡El toldo! ¡La corneta! En fin, hoy no entiendo todavía cómo no me llevaba nada por delante. No me caía. Era como si me abrieran los ojos, porque a la hora en que surgía un reto en la fiesta, yo no podía quedarme quieta. Debía salir a resolver. No porque mi equipo no podía hacerlo, es que yo soy así. Es importante comprender aquí que definitivamente, cuando nuestro trabajo nos apasiona, no importa los retos, los límites, el cansancio, no importa nada. Lo ejecutas, lo disfrutas. Así pases días sin dormir, así no veas. Lo que puede significar un miedo que paraliza, como no poder ver, yo lo usaba como impulso y reaccionaba. Recuerda siempre, sin acción no hay resultados. La Virgen, una madre, una guía. Tuvo varios acontecimientos con la Virgen en su vida. En su empresa, una colaboradora tenía cáncer y mientras planchaba en un mantel, empezó a aparecer una imagen. En la medida en que continuaba planchando, la imagen se fue haciendo más grande hasta que ya no creció más. Cuando nos mostró, era la imagen de la rosa mística. Llenamos de tanta alegría que mi mamá, quien me apoyó mucho en los inicios de mi emprendimiento, lo llevó a la iglesia para verificar que realmente era la Virgen. Y el padre le dijo, sí, Rosy, es la Virgen de la Rosa Mística. Dile a tu hija que hay mucha mística en esa empresa. La señora que planchó ese mantel se curó del cáncer y el mantel estuvo siempre junto a la imagen de la Virgen en la entrada. Otro suceso con la Virgen ocurrió cuando se separó. Yo tenía la imagen de la Rosa Mística en casa y cuando el papá de Aisha se fue, a los días la Virgen tenía manchitas de sangre bajo los ojos y en las manos. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Entendí que no era una buena decisión y que muchas lágrimas vendrían a mí. Y así fue. La Virgen para mí hoy es la representación femenina de Dios. Tú la puedes ver como sea tu creencia. La Madre de Jesús, la Virgen María, la señora que fue mamá de un hombre importante en la historia de la humanidad. Pero en mi experiencia, que la vi y que se manifestó en tantas ocasiones cuando salí embarazada, avisándome con su escarcha la presencia de ella, anunciando mi embarazo sin saber el sexo del bebé. En sueños me dijo que le pusiera María a mi hija, de segundo nombre. Ahí supe que era una niña y por eso se llama Aisha Maré. Nada tengo que ver con los musulmanes, pero el nombre me vino a mí como una revelación. Aisha, vida. Maré, María. Cuando mi hija se quedaba sin respirar y se impregnaba de escarcha, el mantel con su estampa, las lágrimas de sangre y su aparición aquel domingo de Palma me hicieron creer en ella intensamente, porque siempre ha estado presente en mi vida. En cualquier situación fuerte acudo a ella y siempre tengo una respuesta. Jamás me abandona. Puedo yo abandonarla a ella, pero ella nunca me abandona a mí. Antes la veía como la Virgen María, la Madre de Jesús. Hoy es para mí
la esencia femenina de Dios. Nada importa en los calificativos. Lo que importa es en lo que crees y que aquello que crees se manifestará. Amén. En conexión con el Espíritu. Todo lo que desees para ti va a llegar si te mantienes siempre con una buena actitud ante la vida y si te conectas con aquello que está dentro de ti. En mi caso, desarrollo esa conexión con mi espíritu, manteniendo mi relación con Dios, la conexión con mi esencia originaria, esa que nos permite tomar las elecciones más sabias y no perdernos en las disposiciones del ego, ese que nos lleva al sufrimiento. Es importante que siempre confíes en ti y en aquello que haces. Si yo no confiara en mis capacidades, no hubiera logrado nada de todo aquello que he elegido en mi vida, y los demás tampoco hubiesen confiado en mí. Cualquiera pudiese decir, bueno, ¿y qué puede hacer la pobre si no ve o ve poquito? Indudablemente, son comentarios que he escuchado, pero fortalezco tanto mi confianza en mí que se extiende a ellos, quienes a su vez también comienzan a confiar en mí. Disfruta cada proceso de tu vida. Todo está en el proceso, no en el fin. Disfruta tu trabajo. Si no lo estás haciendo, significa que todavía no has llegado a tu propósito de vida. Eso es lo primero que debes descubrir para que tu trabajo no implique un sacrificio, sino un disfrute y de esa manera puedas triunfar. Debes utilizar el miedo como impulso. Es de humanos sentir miedo, pero no dejes que te paralice. Utiliza esa energía para accionar. Los tropiezos son tus aprendizajes para alcanzar el éxito. Que no te detengan. No permitas que te desanimen. Ellos son parte del proceso para que puedas tomar el impulso y así saltar al siguiente nivel con más fuerza. Nada de lo que vives es en vano, ni sucede por casualidad. Todo lo que experimentas es parte de tu formación para llegar a ese propósito de tu vida. Cuando llegues a la cima, entenderás que todo fue importante, aunque una actividad sea contraria a otra. Créeme que luego todo encaja perfectamente. Dios, el universo, o como quieras llamarlo, sabe hilar todo de manera perfecta. Recuerda, Dios escribe torcido en líneas rectas. Practica el estar presente. Conviértete en el observador de tu vida para que puedas escuchar, ver, sentir las señales de tu esencia. Rodéate de personas exitosas, alegres, abundantes. Y no hablo solo de dinero. Estas personas te ayudarán a subir tu vibración y mantener la energía necesaria para que puedas alcanzar el éxito. Sé comprometido para que atraigas personas comprometidas a tu vida. Y nunca olvides servir a los demás. En lo que hagas, siempre reserva un espacio para dar. Prepara tu mente a la idea de la abundancia y estará creando abundancia para ti. Sirve con tus manos, siempre que puedas, con tu trabajo, con tu dinero, con tus dones, desde el amor. Conecta siempre en ti el servicio con amor. Recuerda, al universo no lo podemos engañar. También puedo decirte, fluye. Establece metas, organízate. Debemos prepararnos para el cambio, pero siempre soltando el control, fluyendo, disfrutando, observando y confiando. En mi caso, la primera vez que mi condición amenazó con volver fue solo eso, una amenaza, pero la segunda vez sí lo hizo y con fuerza. Aprendí a fluir con los cambios sin controlar el resultado y seguí enfocándome en lo que tenía y deseaba, no en lo que perdía
o podía perder. Ahora bien, creo que el aporte más importante que puedo darte hasta este punto del libro es que siempre hay que disfrutar todo lo que hagas. Así los demás piensen lo contrario o te descalifiquen diciendo que tú no puedes. Recuerda, escucha a quienes han cumplido sus sueños. Plántate de cara hacia los retos y di, yo sí puedo, porque yo soy indetenible. Soy un ser ilimitado. Yo soy la fuerza del mundo. Soy espíritu. Y sea lo que sea que hagas, hazlo siempre con una sonrisa. Eso hará que te conectes, que lo disfrutes, que suba tu vibración, sin demostrar nada a nadie, solo a ti. El que importa eres tú.